Esta presentación fue organizada por nuestra colega Celia Toro, quien infelizmente no puede estar con nosotras y nosotros aquí por tener COVID. Pero está en línea y la saludamos afectuosamente y le deseamos una pronta recuperación. Este evento se inscribe en el marco del programa de estudios México, Estados Unidos, Canadá del Centro de Estudios Internacionales. Y vamos a proceder de la siguiente manera. Voy a presentar al doctor Long, nos dará una presentación de unos 40 minutos y luego coordinaré el debate. Así que preparen sus comentarios y preguntas. Tom Long es profesor asociado en Relaciones Internacionales del Departamento en Estudios Políticos e Internacionales de la Universidad de Warwick, en Gran Bretaña, y es profesor afiliado de la División de Estudios Internacionales del CIDE aquí en México. Sus líneas de investigación son la historia de las relaciones internacionales, las relaciones internacionales de América Latina, en particular la participación de diversos actores en la constitución de lo que hoy conocemos como el orden liberal internacional. También estudia las relaciones interamericanas, incluyendo los vínculos entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, así como iniciativas de cooperación hemisféricas como las conferencias panamericanas y la OEA. Tiene varias publicaciones sobre estas temáticas y en particular 2 libros, Latin America Conference y United States, Asymmetry and Influence, publicado en 2015 por Cambridge University Press, y más recientemente A Small States Guide to Influence in World Politics, publicado esta vez por Oxford University Press, y hoy nos va a compartir algunas reflexiones inspiradas de este segundo libro. También ha publicado artículos en revistas anglosajonas como International Affairs, World Politics y pronto International Organization, y en revistas latinoamericanas. Les recomiendo la consulta de un artículo del número 227 de Foro Internacional, publicado en 2017, y que se titula Coloso fragmentado, la agenda interméstica y la política exterior latinoamericana, que trata, entre otras cosas, de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Tom, muchísimas gracias nuevamente y ahora tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción, Elodie, y aún más por aceptar ese papel con poco aviso. Gracias a Celia Toro por la invitación original y también a Jean-François por la invitación de estar aquí con todos ustedes. También quiero agradecer a Roberto Cepeda, que nos conocimos hace mucho tiempo en Liverpool, no solo para ver los Beatles, pero también para estar en una conferencia ahí, y bienvenidos a sus estudiantes de la UNAM y a todos que están aquí en Colegio México y de otros sitios. Muchas gracias. Quiero mencionar un momento los orígenes de ese proyecto. Para mí salió de un interés teórico, como menciona Elodie, originalmente mi trabajo es mucho más enfocado en las relaciones Estados Unidos-América Latina, pero en particular el efecto y las dinámicas de la asimetría en esa relación y los esfuerzos de países de América Latina de conseguir algo de influencia con Estados Unidos a pesar de esa asimetría, ¿no? Y de eso arranqué con un interés en cómo los estados pequeños en general manejan relaciones asimétricas. Y en ese contexto propuse ese libro como parte de una nueva serie en Oxford University Press que se llama Bridging the Gap. Bridging the Gap, con la idea de crear puentes entre los estudios académicos y la política, o sea, policy. Y en general ha habido más interés, más enfoque en la política exterior de Estados Unidos, en esa idea de haciendo puentes, ¿no? Y quería intentar introducir otra perspectiva y otros actores más allá de los Estados Unidos. También quiero empezar con una pregunta de actualidad.
Hoy marca 6 meses desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, del conflicto ahí. Y Ucrania no es un estado típicamente pequeño, ¿no? Es un país con una población de unos 40 millones antes de la guerra. Geografía es muy extensa, no comparada con Rusia, pero con casi todos los países del mundo. Un país grande en términos geográficos, pero aún yo creo que ese conflicto y las interpretaciones del conflicto que hemos visto, especialmente en Estados Unidos quizás, pero no solamente, están muy marcados por los vicios de relaciones asimétricas. Para hablar de las interpretaciones y lo que yo veo como enfoques sesgados acerca de ese conflicto, mucho de la atención ha sido muy enfocado en la relación de Rusia y Estados Unidos o Rusia y la OTAN, ¿no? Se puede entender porque las posibles consecuencias ahí son muy graves, ¿no? Hay preocupaciones sobre guerra nuclear, etc. Eso ha llevado a lo que llamo la obsesión Mearsheimer, el debate en RI sobre sobre la interpretación de Mearsheimer, que fue la OTAN que provocó el conflicto básicamente. Otros contestan que no, fue la Rusia, que es un país expansionista, ¿no? Y eso ha sido quizás la interpretación más dominante del conflicto. Para mí deja de lado el actor central, ¿no? que es Ucrania. Deja de lado y olvida y mal interpreta el conflicto porque olvida de la posibilidad de agencia y las capacidades que tienen el Estado pequeño dentro de ese contexto relacional. Y si miramos el conflicto en sí, yo creo que también está muy marcado por esos vicios de la asimetría, rasgos asimétricos, ¿no? Porque un rasgo de la asimetría es que tenemos lo que parece una misma relación, en este caso Rusia y Ucrania, pero los dos países en la relación bilateral la entienden de una forma completamente distinta, ¿no? Casi tenemos que hablar, dice Brantley Womack, un internacionalista, que tenemos que hablar de dos relaciones, la que entiende, la que percibe el Estado pequeño y la que percibe la potencia grande, ¿no? Por ejemplo, en temas de seguridad, para un Estado grande, Rusia en este caso, puede ser Estados Unidos en otros, China en otros, la expectativa que tiene en temas de seguridad de un Estado pequeño suele ser deferencia a sus intereses, de alguna forma, ¿no? Para el Estado pequeño, el interés que tienen en temas de seguridad es sobrevivencia, ¿no? Es una preocupación de otro índole en esa relación, que lleva a cabo a formas muy distintas de ver la misma relación, que lleva a formas de no entender uno al otro muchas veces. También, en ese caso y en muchos otros, creo que hay una tendencia de los grandes de menos valorar las capacidades, la agencia de los pequeños. Una cosa que creo que hemos visto de forma repetida, a veces exagerada quizás, pero en ese conflicto, ¿no? Porque los estados pequeños, a pesar de tener menos capacidades materiales que los estados grandes, pueden aprovechar de los recursos que sí tienen propios, y voy a hablar más de eso, pero aún más, yo creo que pueden aprovechar, a veces de forma astuta, hábil, las relaciones internacionales que tienen, ¿no? Y voy a entrar bastante en ese tema. Ok. Voy a estar hablando sobre todo, obviamente, en base del libro que salió este año, que tengo aquí mi última copia, A Small State's Guide to Influence in World Politics, pero intentando subrayar algunos aspectos particulares. Quiero hablar primero del lado teórico, ¿no? Creo que todos o la mayoría somos
estudiantes de relaciones internacionales de alguna forma, o lo estamos intentando entender como analistas o académicos. Así que quiero hablar de eso, cómo estoy intentando responder al campo de estudio. Segundo, quiero destacar los objetivos del libro. Tercero, y eso ha sido una obsesión en el estudio de estados pequeños, quiero hablar de categorías, conceptos y definiciones, o sea, ¿qué es el estado pequeño? Y yo tengo una respuesta bastante diferente a esa pregunta. Después quiero hablar un poco de la teoría que propongo en el libro. Voy a hacer un bosquejo muy rápido de los casos, porque ese libro, muy diferente que mi otro trabajo, tiene 20 casos de estudio cortos que intentan abarcar de diferentes formas. Que una de las cosas que quise hacer era responder a una tendencia en la literatura de tener enfoques en un solo estado o en una región y una falta de comparatividad en cierto sentido. Así que hay casos de África, Asia, las Américas y Europa en el libro. Y hablaré un poco de eso. Pero quiero empezar con lo que mis profesores de doctorado solían llamar the so what question, ¿no? ¿Para qué? De verdad eso es importante. Debemos de preocuparnos de los estados pequeños cuando hacemos teoría, en particular de relaciones internacionales. Y bueno, dado el título del libro, pueden imaginar que yo tengo un interés particular en la respuesta a esa pregunta, pero si uno mira a la disciplina clásica de relaciones internacionales, la respuesta en general va a ser otra, ¿no? Pero quizás la frase más citada clásica de relaciones internacionales viene de Tucídides, lo digo bien en castellano, perdón. Los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben, ¿no? Es la frase quizás más famosa, citada por Morgenthau, por muchos otros. Pero eso no es solo una cuestión clásica. Para citar algo de gran relevancia al estudio actual, sería ridículo construir una teoría de la política internacional basada en Malasia y Costa Rica, que tampoco digo son los estados más pequeños, ¿no? Una teoría general de la política internacional es por necesidad una teoría basada en las grandes potencias. Y esa es una frase que viene directamente de Kenneth Waltz. Quizás todavía el teorista más influyente en el estudio de relaciones internacionales, ¿no? Obviamente ha diversificado mucho la disciplina, pero Waltz sigue siendo un punto de referencia innegable. Y eso viene de su obra maestra, Teoría de la Política Internacional. Y yo diría que no solo es una cuestión realista, ¿no? Lo vemos en muchas otras teorías, a veces no tan explícito como lo pone aquí Waltz, pero muchas veces de forma implícita en el enfoque de los estudios de relaciones internacionales, ¿no? En lo que voy a hablar un poco más sobre eso. Así que la pregunta inicial entonces es que ¿tiene razón Waltz? Podemos olvidar de los estados pequeños, podemos olvidar del 90% probablemente, según la definición de Waltz, 90% de los estados miembros de la ONU cuando pensamos en la política internacional. Yo voy a decir que no, obviamente, que relaciones internacionales necesita a los estados pequeños para hacer teorías relevantes a la mayoría de la experiencia del mundo, incluso la mayoría de la experiencia de las grandes potencias. Yo diría que la teoría de RI y la disciplina, si lo vemos desde lejos, tiene lo que se puede pensar como un sesgo de selección, un prejuicio en su selección de casos, ¿no? Y que ese sesgo es un problema, ¿no? Porque las grandes potencias, por su propia naturaleza, son valores atípicos, ¿no? Son los estados más diferentes y son muy importantes, ¿no? Eso no quiero negar, ¿no? No quiero negar su importancia, pero cuando solo enfocamos en esos pocos estados, vamos a crear teorías que probablemente no van a ser muy aplicables a la mayoría de las relaciones que existen en
relaciones internacionales. Y uno puede pensar, bueno, quizás esas son teorías aplicadas solamente a las grandes potencias, pero incluso si uno mira la literatura de estados pequeños, los estudios clásicos, un gran número empiezan con esas mismas teorías y quizás las adaptan un poco o quizás las usan y su conclusión es básicamente que no, los estados pequeños no tienen influencia, pero yo creo que es un error en el punto de partida, básicamente. También yo creo que cabe mencionar que este mismo sesgo de selección solapa mucho con el eurocentrismo que marca la disciplina de relaciones internacionales. O sea, si queremos tener teorías que aplican a más partes del mundo, tenemos que también incluir los estados pequeños. Unos motivos de otro índole sería mirando la práctica, de la práctica diplomática. Y yo creo que ahí es muy claro que sí importan los estados pequeños, ¿no? Si pensamos en teoría realista y pensamos en grandes potencias, pues los estadistas de potencias grandes se preocupan un montón, pasan un montón de tiempo enfocados en los estados pequeños, ¿no? Uno puede pensar históricamente en Estados Unidos y el tiempo, recursos que gastó en redacciones, muchas veces intervenciones en América Central, en el Caribe. Esos no fueron preocupaciones mayores para Estados Unidos, incluso en la Guerra Fría, ¿no? Y quizás sí los vio a la óptica de grandes potencias a veces, pero ahí había mucho enfoque. Estados Unidos no es un caso único en ese sentido, como yo creo que mirando el conflicto de Rusia y Ucrania también sugiere, ¿no? Cambiando quizás a teorías más institucionalistas, las organizaciones internacionales también gastan recursos y buscan la participación de estados pequeños. ¿Por qué? Porque su participación es necesaria para legitimizar la existencia y la misión de esas mismas organizaciones, ¿no? Vinculado a eso, los estados pequeños han sido llamados, creo que por Jack Corbett en particular, como canarios en la mina de carbón. Y se puede ver muy claramente en temas de cambio climático y también en temas de orden internacional, ¿no? Ejemplos muy rápidos. Mirando al clima, pues son las islas pequeñas en particular que son las más amenazadas por el cambio climático, ¿no? Y también voy a hablar un poquito, son las que primero respondieron al nivel internacional a esa amenaza natural, ¿no? O bueno, hecho por los humanos, pero cambiando la naturaleza. Mirando temas de orden internacional, otro ejemplo, uno de los valores que más o menos se había instalado como una norma de orden internacional fue no conquista de territorio, ¿no? Y se puede imaginar por qué normas así de orden internacional son especialmente relevantes para los estados pequeños, ¿no? Tienen mucho en juego porque quizás Ucrania con mucha ayuda pues se está defendiendo a duras penas, pero muchos estados pequeños ni tienen fuerzas armadas, ¿no? No es cuestión de defensa propia. Así que dependen de esas normas muy imperfectas, muchas veces honradas por omisión de orden internacional. También quiero mencionar de un punto más teórico que los estados pequeños son necesarios para la teoría porque solo podemos entender las potencias grandes como grandes en relación a estados pequeños. Y eso parece quizás un punto muy fácil, pero a nivel un poco más profundo, son esas relaciones que constituyen lo que llena el campo de la política internacional, ¿no? O sea, tenemos que entender las dos partes de esa relación, y ahora voy a hablar de mi fondo teórico de relacionalismo, para entender cómo se constituye el sistema internacional. Bueno,
Hablando rápidamente de los objetivos del libro, creo que probablemente serán algunos claros ya, pero una de las razones que quería escribir el libro fue básicamente para sacar el estudio de estados pequeños de algo de un nicho, que hay mucho trabajo excelente sobre estados pequeños, pero muchas veces hay poca construcción teórica y no hay mucho diálogo con lo que podrías pensar como el mainstream de relaciones internacionales. Así que estoy intentando insertar de cierta forma los estados pequeños en esos debates. Segundo, y ahí voy ahora, voy a ofrecer un nuevo concepto de los estados pequeños que creo que ayuda con ese primer objetivo. Y tercero, quiero entender, y aquí es, bueno, la mayoría del libro, entender cuándo y cómo los estados pequeños pueden conseguir algo de influencia. Porque yo creo que hay que dejar de lado esa idea que necesariamente los estados pequeños responden directamente a la voluntad de potencias grandes, ¿no? Eso no es para descontar la importancia de potencias grandes, pero hay que mirar también esos esfuerzos de influencia. Y dejando de lado la idea de Morgenthau todo influyente, que todos los estados buscan el poder, yo creo que hay que mirar de forma empírica qué buscan los estados pequeños, porque sus metas, sus objetivos pueden ser bastante diferentes. Ok, perdón. Pauso un momento. Ahora quiero cambiar un poco, hablar de los conceptos y la teoría del libro, antes de cambiar a los casos de estudio. Pero si alguien tiene algunas dudas, también puedo intentar responder o lo dejamos para el final. Bueno, ok. Pues primero, el concepto de qué es un estado pequeño, ¿no? Eso ha sido una obsesión, como he mencionado, en el estudio de estados pequeños. Es como cada artículo, libro sobre estados pequeños tenía que empezar con una larga discusión de qué era el estado pequeño, ¿no? Y creo que, de hecho, esto fue una de las razones para algo de estancamiento teórico en el estudio de los estados pequeños. Si miramos el otro lado, sí que por supuesto hay trabajos que intentan definir lo que es una potencia grande, pero la mayoría de los estudios ya empiezan a hablar de su tema de grandes potencias sin preocuparse tanto de esa cuestión de definición, ¿no? Es como se imagina que todo el mundo lo entiende ya, ¿no? Pero bueno, voy a hablar un poco de esos conceptos, de cómo se han entendido los estados pequeños, formas de definir, y muchas veces, un error en mi opinión, ha sido una preocupación para crear categorías de estados por su tamaño, ¿no? La idea original del Estado pequeño tiene sus raíces en la práctica diplomática europea del siglo XIX en particular. La idea del Estado pequeño vino del Congreso de Viena en particular. Los estados que fueron invitados a participar en el Congreso fueron los grandes, los importantes. Los estados que fueron excluidos fueron los estados pequeños, ¿no? Básicamente, esos fueron las dos categorías. Y esa idea todavía tenía importancia, incluso en la conferencia de París, después de la Primera Guerra Mundial, donde había un grupo central que eran los estados grandes y los otros eran los pequeños, que no tenían el espacio para opinar sobre los temas de alta política, ¿no? Eso era más o menos la práctica. Eso ha cambiado mucho, ¿no? En ese sentido, ser un estado pequeño era muy negativo. Hoy hay muchos estados pequeños que usan la identidad de ser estado pequeño, ¿no? Primero, porque se asocia con las instituciones internacionales de una forma mucho más positiva. Hay varias organizaciones internacionales que tienen sus propias definiciones y grupos de estados pequeños. Uno es el Commonwealth, por ejemplo, y son estados de 1,5 millones, o otros estados que podrían ser más grandes de población, pero tienen problemas
similares, así que también está incluido en ese grupo Jamaica con una población de casi 3 millones. También las Naciones Unidas tienen un foro sobre estados pequeños y ahí son estados de 10 millones o más, también con algo de flexibilidad, y ahí son más de 100 estados que eligen participar en ese foro de estados pequeños. Así que podemos mirar a la práctica diplomática para una definición. Pero en los estudios internacionales, sobre todo, hemos tenido un concepto material, o sea, un estado pequeño es pequeño porque falta las cosas que hace grande a una gran potencia. O sea, población, PIB, fuerzas armadas, territorio en algunos casos, aunque eso ha tenido quizás menos importancia. Y los pequeños son definidos por la falta de esas cosas. Y eso ha sido útil para intentar crear categorías cuantitativas, hacer estudios cuantitativos sobre lo que es un estado pequeño, pero al final, donde uno pone la línea en PIB o población, etcétera, pues es una decisión al final bastante arbitraria, ¿no? Así que eso es el problema. También tenemos definiciones muy influyentes que son de los años 60 de David Vital, que es un estado pequeño, es pequeño porque tiene una población de 10 millones, pero si es un estado en desarrollo, 20 millones. ¿No? Pero puedes mirar en crecimiento de la población mundial y el número de estados desde entonces y pensar, ok, pues ¿cómo lo ajustamos a hoy? ¿No? Si lo expandes con el crecimiento de población global, estamos hablando de 40, 50 millones como un estado pequeño. También ahora lo que quizás tiene más fuerza es un concepto más ideacional, o sea, usando la forma que los estados en sí se definen, su rol en la política exterior, que puede ser que se hablan de sí mismos como estados pequeños, algo que es bastante común, o que participan en esos foros o grupos, por ejemplo, ¿no? Y yo voy a usar un poco esa idea. Pero ha habido un problema en general, que es que esas definiciones y categorías complican bastante el esfuerzo de comparar y la creación de teoría. Te puedo dar un ejemplo como razón, ¿no? Quizás población ha sido el rasgo más usado, pero si miramos población con un límite de 10 millones, pues con 9 millones más o menos tenemos Honduras por un lado y tenemos Suiza por el otro. Y se puede imaginar muy fácilmente las dificultades de comparar las posiciones, experiencias internacionales, etcétera, de esos estados a base de población, ¿no? Por supuesto, hay formas que se puede hacer con más matices, hay estudios que sí lo hacen de forma muy interesante, pero creo que ha sido una de las complicaciones. Así que, ¿qué propongo en cambio? Lo que propongo yo es un concepto relacional, que en lugar de intentar poner los estados en categorías, los ponemos en el contexto de sus relaciones. Tamaño, para mí, es algo que solo podemos entender en un contexto particular, ¿no? El hecho de ser pequeño no es constante, es relativo a la posición, a la relación, al contexto. Eso no va a satisfacer a muchos que quieren hacer estudios quizás cuantitativos, ¿no? No es muy difícil, más difícil usarlo así. Creo que hay formas, pero es más complicado. Pero también tiene esa idea que para unos no es muy aceptable quizás, que un mismo estado puede ser pequeño a veces y no pequeño en otros momentos. Para dar un ejemplo, Nueva Zelanda creo que es un caso interesante porque Nueva Zelanda se presenta a nivel global como un estado pequeño, muchas veces en foros internacionales, etc. Pero cuando trata con sus vecinos, que son islas pacíficas, se entiende como un estado bastante grande, ¿no? Así que hay que ver el contexto de la relación para entender tamaño, ¿no?
El fundamento teórico de eso es lo que ha sido llamado relacionalismo. Yo estoy invocando sobre todo las ideas de Daniel Nexon sobre cómo usar esta idea de relaciones, pero en lugar de enfocarnos en estructuras o agendas, como ha sido típico, pone en primer plano las relaciones, ¿no? Las estructuras entendemos entonces más o menos como la acumulación de relaciones. Son patrones generales que generan las relaciones. La asimetría es básicamente el tipo de relación que más me interesa, ¿no? Y como se puede imaginar con la pregunta del tamaño, es contextual también, ¿no? Pero la asimetría yo lo uso diciendo básicamente que tiene base sobre todo material, así que tampoco estoy dejando completamente de lado esas definiciones materiales, pero hay que mirarlo siempre en su contexto. También, eso para mí es muy importante, que esa diferencia en capacidades materiales no determina siempre los resultados, ¿no? Y de hecho, si lo pensamos, hay ejemplos muy claros de estados muy pequeños que fracasan en sus intervenciones en estados mucho más estados grandes que fracasan en sus intervenciones en estados mucho más pequeños, ¿no? Solo hay que mirar la experiencia reciente de Estados Unidos para tener ejemplos que ese poder militar, político, económico no siempre traduce a resultados deseados. Sin embargo, eso no es decir que la asimetría no importa, ¿no? La asimetría es como de dónde salgo con ese argumento. Porque yo creo que la asimetría importa también en otro nivel más profundo, que es que afecta la identidad de los estados, los intereses que tienen y las estrategias que usan para perseguir esos objetivos. Como he mencionado, eso genera divergencias en cómo los estados se entienden uno al otro, cómo entienden su misma relación y sus objetivos uno al otro. Pero la cuestión entonces es cómo podemos entender de una forma más o menos sistemática las oportunidades y limitaciones que enfrentan los estados pequeños, ¿no? Pues aquí intento usar una herramienta teórica que se llama teoría tipológica, usando tipologías para generar proposiciones teóricas. Pues para mí, para hacer esa tipología hay que destacar varios rasgos, elementos del caso e intentar hacer los tipos a través de eso que voy a enseñar en un momento. Yo destaco tres factores, todos por la asimetría misma, bastante enfocadas en la gran potencia, ¿no? Porque el estado pequeño para mí muchas veces, no siempre, pero muchos de sus intereses tienen que ver con unos estados grandes, también otros de sus pares, pero ¿no? La posición de un estado pequeño suele ser sobresaliente. Así que la primera condición, y eso voy a mostrar en un momento más, es la divergencia de la política. O sea, ¿cuál es la política del status quo del Estado grande y qué diferente es del objetivo que busca el Estado pequeño? Después, qué prominente, qué sobresaliente es el tema que busca cambiar el Estado pequeño, porque mira, un rasgo que no he mencionado de relaciones asimétricas es que un tema que puede ser de interés absolutamente central para un país más pequeño, suele ser un tema de muy poca importancia en una potencia grande, ¿no? Incluso en una relación asimétrica, pero no al extremo de México-Estados Unidos, se puede mirar como el tema de tráfico de armas es absolutamente central para México, ¿no? Para Estados Unidos ni cuenta como un tema de política exterior,
es un tema constitucional de política doméstica, ¿no? Pero no, la mayoría de los gobiernos de Estados Unidos, y mucho menos congresistas, lo dan importancia como un tema de política exterior, ¿no? Y eso es una de las relaciones más estrechas, complejidades, ¿no? Se puede imaginar que para un país de Centroamérica, enfrentando a Estados Unidos, pues es mucho más difícil, puede haber mucha más diferencia en términos de la importancia que se da a un tema particular. Después, la cohesión de preferencias, o sea, si el Estado grande, los políticos ahí tienen unas ideas formadas, bien formadas, preferencias bien formadas de la política que quieren tener en esa relación, ¿no? Muy vinculado muchas veces a proveniencia, pero a veces varía. Ok, eso es donde complicamos las cosas un poco y después mucho. Pero, pues para hacerlo factible, hacer un análisis, esa es una herramienta, es como yo lo llamo en inglés scorecard, como un tanteador de mirar los casos y hacer un análisis quitando matices, ¿no? Pero de como intentar facilitar la forma de comparar y construir teorías, no sobre los estados pequeños como unidades, pero como sobre sus relaciones en temas muy particulares. Así que se puede imaginar, quitando matices de nuevo, que pueden ser alto o bajo en divergencia sobre si es sobresaliente o no, si hay cohesión de preferencias o no, ¿no? Y la combinación de esas tres dimensiones genera 8 tipos de caso. Y aquí la teoría tipológica, ¿no? Eso yo sé que no se puede leer, solo lo quería mostrar para ver un poco lo que crean esos 8 tipos, que yo doy colores para intentar seguirlos a lo largo del libro. Y para cada caso, cada tipo, perdón, son 8 tipos. De combinaciones, esas 3 menciones, yo después hago propuestas teóricas sobre si es muy probable o no que un estado pequeño puede conseguir su cambio deseado, básicamente, y a través de qué tipo de estrategias lo puede hacer, ¿no? Eso puedo compartir la presentación o está ahí en el libro, lo pueden ver en línea también. Pero eso es básicamente la base teórica que uso para hablar de los casos de estudio. Para dar los ejemplos extremos, un caso donde, más hacia atrás, donde hay elementos altos en todos, o sea, mucha divergencia, un tema sobresaliente y cohesión de preferencias en la potencia grande, es muy difícil que un estado pequeño va a conseguir un cambio a su favor, ¿no? Y hablaré de un par de casos así. Pero hay otras combinaciones que son mucho más favorables a los estados pequeños que voy a destacar en los casos de estudio. La estrategia empírica de ese libro, como he mencionado, hay unos 20 casos de estudio, aunque hay 16 que son más o menos comparables. Uso casos emparejados de éxito y fracaso. O sea, intento identificar a través con base empírica qué proponía el Estado pequeño, sus líderes, los líderes del Estado pequeño, y si lo pudieron conseguir a lo largo del caso, básicamente. Y eso es el éxito o el fracaso definido en los términos que propusieron los líderes del Estado pequeño, ¿no? Así que eso es como intento mirar los casos. Hay 2 casos en cada región, primero para seguridad internacional y segundo para economía política internacional. El último capítulo empírico tiene que ver, es un poco más amplio, tiene que ver con instituciones, leyes y normas, en temas que quería sacar un poco de ese enfoque más bilateral y hablar en temas más al nivel sistemático, ¿no? Y daré un ejemplo de eso también. Estoy consciente del tiempo, así que voy a pasar un poco rápido de los casos, pero puedo volver a hablar de ellos.
Para dar un ejemplo, uno de los casos que hablo es los estados, Estonia en particular, pero los estados bálticos contra Rusia en el momento de su independencia y, por el otro lado, el fracaso, Moldova también vis-à-vis Rusia. En el caso de Estonia, en los dos casos los objetivos son muy claros hasta el punto de que fueron constitucionales. Los dos países tenían presencia de tropas rusas en el momento de independencia y querían sacarlos del país. Eso fue su primer objetivo de política exterior, pero consolidación nacional también. Y Estonia dijo desde el principio, desde el 91, que quiso ser miembro de la OTAN, ¿no? Eso fue su objetivo en términos muy claros. Moldova, por el otro lado, puso en su constitución que iba a ser un país neutro sin presencia de tropas extranjeras. Y llamó a la presencia de las tropas rusas una ocupación ilegal. Así que claridad había en esos objetivos. Pero fueron en direcciones muy diferentes, ¿no? Estonia vio, yo creo, que con Rusia era un caso rojo, o sea, no había muchas posibilidades de cambiar la posición de Rusia, pero sí que tenía posibilidades con la OTAN. La OTAN en ese momento, de hecho, no tenía mucho interés en expandirse a los estados bálticos, por lo menos de forma rápida, ¿no? Pero Estonia buscó de forma paulatina acercarse a la OTAN, participando en misiones de la OTAN, mandando observadores, y hizo una inversión grande en eso, porque lo vio como central para sacar las tropas rusas y acercarse al occidente para preservar su independencia, efectivamente, ¿no? Y eso lo consiguió a lo largo de, para entrar en la OTAN costó unos 13 años, el 2004 oficialmente. Moldova, por el otro lado, tuvo un conflicto interno al momento de la independencia. Salió un estado de facto que todavía existe, se llama Transnistria, ha vuelto a las noticias por el conflicto en Ucrania, ¿no? Y todavía no pudo sacar las tropas rusas de su territorio inicial, ¿no? Hubo una guerra interna con apoyo directo de Rusia para frenar ese proceso, ¿no? Y tardó bastante en intentar acercarse a la Unión Europea más que la OTAN, pero cada vez que lo hizo, otra vez, caso rojo, ¿no? Rusia puso sanciones económicas, hubo como repercusiones para Moldova, que dependía bastante del mercado ruso en ese momento, ¿no? Así que tenemos una divergencia donde dos estados pequeños enfrentaban condiciones bastante parecidas. En algún sentido, Estonia lo tuvo más difícil en términos de tener frontera con Rusia, y Moldova no, pero fueron en direcciones diferentes. Otro caso para mí muy interesante es mirando los intentos de diversificación en temas de seguridad de países en África francófona. Djibouti, por un lado, como el caso que tuvo más éxito en diversificar, y Gabón por el otro que no. Aquí quiero destacar que cuando estoy hablando de éxito, estoy hablando del éxito desde la perspectiva de lo que propusieron los gobiernos, ¿no? No quiero decir que eso fue un éxito al nivel de la población del país necesariamente, ¿no? Estoy enfocado en básicamente lo que propusieron y hicieron los gobiernos, ¿no? Así que Djibouti lo que hizo es aprovechó de un momento donde el tema de seguridad para Francia bajó en la agenda, y también había mucho debate interno en círculos de política internacional en Francia acerca de qué tipo de relación se debía de seguir. Y Djibouti empezó, en lugar de echar a Francia, invitar a otros países. Invitó primero a Estados Unidos, después a instituciones internacionales y más reciente a China.
¿no? Así que ahora tiene una diversidad de relaciones que fortalece bastante la posición del gobierno sin tener tanta dependencia en un solo actor extranjero, que creo que fue el objetivo. Gabón intentó algo parecido, en particular buscando apoyo de China, pero no lo consiguió básicamente porque hubo, en ese momento de oportunidad, tuvo falta de estabilidad interna y recurrió a la relación tradicional con Francia para apoyar al gobierno directamente. Y Francia básicamente lo hizo de forma para tener esa relación más o menos exclusiva. Dejó de lado cualquier cuestión de democracia en Gabón, ¿no? Fue más o menos el trade-off que hicieron. Bueno, quiero ir cerrando pronto, pero para dar el ejemplo en economía política, un caso que para mí también fascinante es el caso de Ruanda y su manejo de donantes internacionales, especialmente occidentales, después del genocidio. Porque cuando llegó al poder la Fuerza Patriótica de Ruanda, RPF, Kagame, aquí en la foto con Bill Clinton, aprovecharon del interés de la comunidad internacional, el sentido de culpa que tenían muchos, porque había apoyo para el gobierno anterior, y manejaron los flujos de ayuda para que en lugar de pasar solamente a proyectos manejados por extranjeros, todo tuvo que pasar por las manos del gobierno muy controlado por la RPF, ¿no? Y lo usaron otra vez para fortalecer sus posiciones, incluso cuando hubo críticas fuertísimas de Ruanda por intervenir en sus vecinos o por ser un Estado cada vez más autocrático. Rechazaron esos y todavía manejaron durante 2 décadas más o menos esos flujos de ayuda a su favor. El otro ejemplo contrario de Zambia, un país que salió con condiciones más propicias de muchas formas, pero fue un país que respondió de tal forma a los donantes que cambió las estructuras mismas de sus ministerios para que agradecieran a los donantes, ¿no? Perdieron su capacidad de enunciar una estrategia autónoma delante de los donantes durante una década, ¿no? Hasta el punto que ni tenían una cuenta de todos los proyectos y de asistencia extranjera. Los países y los ONGs tenían cuentas propias completamente fuera del monitoreo ni el control del gobierno, ¿no? Y al final fueron cediendo cada vez más a los intereses de los donantes, y en términos económicos tampoco se aprovecharon mucho si miras tasas de pobreza, por ejemplo. El último caso que quiero mencionar, y después voy a ir cerrando, es el caso de cambio climático, que he mencionado en breve. En particular, un grupo de estados que se llama AOSIS, la Asociación de Estados Islas, más o menos, que en un sentido doméstico tuvieron éxitos enormes. Fueron uno de los primeros grupos de estados de empujar en la agenda internacional el tema de cambio climático. Hoy en día siguen en las conferencias internacionales empujando con algo de éxito, metas más ambiciosas, ¿no? Y en este lado, por su tamaño, han tenido unos éxitos impresionantes. Por el otro, ¿no? Es un fracaso, no solo por los estados pequeños, pero para todos, que lo que han conseguido en términos de reducir emisiones no es ni cerca de lo que se necesita para salvarse. Y eso, la foto aquí es del gabinete de Maldivas, que tuvo una reunión bajo mar para enfatizar que para ellos pues, el cambio climático y la subida de nivel de mar es una cuestión de existencia y que les va a borrar del mapa.
¿no? Y así que a pesar de sus éxitos diplomáticos, ¿no? Hemos llegado todavía a un punto que parece un fracaso para ellos y para todos. Ok, voy a ir adelante para cerrar. Puedo hablar más de esas formas de influencia si quieren, pero mis conclusiones aquí, que no es que los estados pequeños pueden conseguir todo lo que quieran, ni mucho menos, ¿no? Pero que tenemos que entender sus objetivos, sus propios objetivos como ellos los enuncian y entender los límites y oportunidades que enfrentan. Y en lugar de pensar en categorías y conceptos de ese estilo, debemos de enfocarnos en relaciones, porque cuando enfocamos en relaciones que tienen, relaciones asimétricas, podemos de hecho comparar unos estados que como unidades son muy diferentes, pero quizás enfrentan condiciones que son similares, ¿no? Y creo que es otra ruta para intentar entender los desafíos que enfrentan los estados pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias, Tom. Muy interesante. Yo me imagino que vamos a tener varias reacciones, entonces, sin perder tiempo, pues voy a abrir a la audiencia si quieren reaccionar a la intervención. Para calentar motores yo tengo posibles reacciones, pero a ver si alguien se anima primero, ¿no? Sí, perdón, Aram. Perdón, preciso que es muy importante que hablen en el micrófono encendido para la grabación y las personas que nos están escuchando, si no, no nos van a entender. Bueno, ¿se escucha? Sí. Gracias por la exposición, doctor. Mi nombre es Aram Flores. Me parece muy interesante y aplicable esta propuesta, tanto analítica como empírica, que nos has comentado. Y a mí me surgieron dos preguntas puntuales, ¿no? La primera tiene que ver con este primer comentario o esta pista que nos diste sobre qué es una dirección la relación entre un estado pequeño y un estado grande es una dirección de dos sentidos, ¿no? Y creo que los ejemplos ilustran muy bien mucho cuando los estados pequeños tienen objetivos claros y cómo se puede comprobar que los cumplieron y cuáles fueron las formas de poder que utilizaron. Pero me gustaría saber algunos ejemplos sobre esta otra dirección de cuándo los estados o las grandes potencias buscan a estos estados pequeños, porque creo que el contexto actual es muy interesante ver que ya no hay una sola potencia, hay varias en competencia, y a veces creo que estos momentos coyunturales, como por ejemplo la rivalidad entre China y Estados Unidos, pueden dar mayor agencia al país grande a buscar por objetivos a los estados pequeños. Y la segunda pregunta tiene que ver con los conceptos que nos mostró sobre qué incentivos tienen estos países o qué patrones de incentivos tienen estos estados pequeños para autodefinirse como pequeños según sus intereses, porque me llevó a pensar en un símil, por ejemplo, en el nivel de desarrollo, ¿no?, económico de los países que todavía se siguen definiendo como subdesarrollados o en desarrollo, pues para beneficiarse o en ciertos foros, ¿no? Por ejemplo, en el caso del comercio. Entonces, no sé si aquí hay algún patrón que se encontró y, bueno, serían esas dos preguntas. Para hacer una ronda, ¿hay otra reacción que añadir? Sí, por favor. Hola, doctor. Buenas tardes. Una pregunta muy, muy sencilla. Bueno, nos explicaba pues qué pasa cuando se da la relación entre un estado pequeño y un estado grande, cómo se dan las relaciones entre estados pequeños, pero qué pasa o qué observó usted durante su trabajo cuando los estados pues
no hay una simetría, son similares en cuanto a sus capacidades. Y pues, ¿qué fenómenos vienen relacionados con esta simetría? Porque podría ser muy interesante observar qué es lo que pasa, ¿no? Eso es todo. Sí, una última y luego hacemos otra ronda. Muy buenas tardes, muchas gracias por su ponencia. Yo quisiera hacerle una pregunta mirando hacia el futuro. Me llamó bastante la atención de su modelo relacional y me preguntaba si usted planea en un futuro hacer un software que nos permita a nosotros utilizar sus categorías para calcular un resultado en colores, números y letras como los que nos presentó para obtener una visión acercada a su modelo en cuanto a las relaciones asimétricas de los estados. Gracias. Perdón, es que no escuché una palabra como justo antes. ¿Me puede resumir que antes de decir una visión, si estaba buscando hacer qué? ¿Un trabajo de qué? Sí, algún pequeño software relacional para que software. nosotros podamos, con su propia visión, poder elegir categorías de algún tema que nosotros estemos buscando y obtengamos un resultado, un cálculo con el que podamos guiarnos. Gracias. Gracias, excelente pregunta. Gracias por aclarar. Muchas gracias. Te dejo la palabra Sí. y luego hacemos otra ronda. Ya Perfecto, tengo varias. perfecto. Así creo que los tendré todos en mente. Si tenemos muchos más, no soy tan listo para seguir todos. Ok, pues primero, la primera pregunta acerca de la relación con rivalidad, más o menos en un sentido. Yo creo que estoy completamente de acuerdo, es cada vez más relevante. Lo podemos ver desde arriba, como han hecho varios. Hay un libro que es muy interesante, pero también muy escrito desde la perspectiva de los grandes, de los grandes, que se llama Exit from Hegemony, de Cooley y Nixon. Pero ellos argumentan que básicamente uno de los motivos o las razones que Estados Unidos está perdiendo su posición hegemónica es que está perdiendo el monopolio sobre lo que llaman el patronismo, el clientelismo de una forma, ¿no? O sea, no es el único sitio donde los estados pequeños pueden ir para buscar recursos. Y eso sí, es bastante claro. En el libro, los casos más relevantes que miro probablemente tienen que ver con China, con la iniciativa ¿cómo lo traducen? Belt and Road aquí, de la ruta de seda, sí, y marítimo. No, eso sería probablemente el caso más parecido. Pero para contestar un poco en términos generales, yo creo que hay muchos casos donde, es según el contexto, pero el Estado está buscando el Estado grande está buscando sus aliados de una forma, ¿no? O sus clientes, dicho de forma más quizás negativa. Y la idea ha sido en esas relaciones que el Estado pequeño pierde agencia, ¿no? Por el enfoque en grande. Yo creo que muchas veces no es así, aunque la rivalidad quizás aumenta las posibles ganancias de un Estado pequeño, pero también aumenta el riesgo. Un ejemplo sería estados que están buscando de China inversiones en infraestructura, pero y la preocupación ha sido sobre la deuda que crea, si abre puertas a la intervención china, etc. Pero para que esa iniciativa de China de la franja y la ruta de seda funcione, necesita esos puntos. Así que si un estado pequeño ocupa un lugar geográfico, estratégico, puede usar esa característica que, bueno, para ir hacia atrás, porque creo que responde a la otra pregunta, yo llamo un poder particular intrínseco, o sea, tiene que ver con las capacidades mismas que tiene el Estado como lugar estratégico, ¿no? Lo puede usar para negociar
con el Estado grande. Y también puede girar y buscar apoyo de otros estados. Así que mi conclusión en términos muy generales, con el caveat que tiene que ver con el contexto, es que aumentan las posibles ganancias, pero también los riesgos, cuando los estados pequeños intentan ganar de una rivalidad entre los grandes. Pero depende mucho de dónde están, ¿no? Si comparten frontera con uno de los grandes, etcétera. El segundo, ¿por qué los estados pequeños? ¿Qué ventaja tienen en definirse como pequeños? Yo creo que sí, a veces hay algunos beneficios materiales. ¿No? Hemos visto, ha sido muy interesante en respuesta a la pandemia, estados de islas y sobre todo caribeños, diciendo que su posición como estados pequeños justifica una necesidad para recursos adicionales más allá de su nivel de ingreso, ¿no? O sea, tienes argumentos así de CARICOM diciendo, nosotros, por ser estados pequeños, sufrimos de otra forma, incluso que somos países de ingresos medios, algunos de medios altos, por ser esa condición tiene otro impacto que hay que tomar en cuenta con el Banco Mundial, etcétera, en condiciones de préstamos. Así que hay ese lado. El otro, y creo que eso tiene que ver también con la relación entre países similares, ¿no? De tamaño similar, simétricos en lugar de asimétricos, es que creo que los estados pequeños a veces pueden generar a través de un sentido de solidaridad, en algún sentido, un entendimiento de intereses compartidos, incluso si no son intereses muy directos, ¿no? Como la próxima vez igual me va a tocar a mí, ¿no? Así que ahí también creo que a veces vemos a los estados pequeños definiéndose como pequeños cuando hablan a otros estados pequeños también. Creo que, ¿no? Es una cosa interesante decir, no, yo también soy un estado pequeño, entiendo tus problemas, ¿no? Y por eso los estados pequeños están creando esos foros, ¿no? La mayoría han sido iniciativas de un estado pequeño. El foro en la ONU, que ahora tiene más de 100 miembros, fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Singapur, que quería ser un líder entre estados pequeños, ¿no? Y fue una forma de crear su propia comunidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esa idea de crear un estatus particular, ambos a veces con beneficios materiales, pero también en el sentido de identidad de Estado. Retomando la pregunta de relaciones simétricas, era la pregunta, ¿no? ¿Cómo se relacionan los estados pequeños entre ellos, ¿no? Pues no quiero decir que siempre están de acuerdo, eso sería muy equivocado, porque sus intereses, todos sus intereses no son definidos por ser pequeños, ni compartidos por ser pequeños. Creo que algunos sí suelen ser compartidos por esa cuestión de ser una vez y otra vez la parte pequeña, la parte más débil de una relación asimétrica. Yo creo que sí tiene un impacto en cómo se definen los intereses, pero entre ellos puede haber muchas divergencias. Se puede mirar en el mismo, de nuevo, quizás CARICOM, que hay algunos estados pequeños visto de lo grande que quieren ser los líderes de CARICOM, ¿no? Y hay otros que no quieren aceptar siempre ese liderazgo. Así que puede haber disputas entre estados pequeños sobre influencia en organizaciones regionales, se compiten en términos económicos, ¿no? Puede ser que compiten en términos de atraer a inversiones, ser paraísos fiscales, que ha sido una forma de animar las economías de estados pequeños, vender ciudadanías, que ha sido otro, ¿no? Así que hay esas competencias también, que también tiene que ver con esas relaciones asimétricas y cuestiones de
tamaño, efectivamente. Pero del lado más positivo también hay creo que muchos ejemplos de lo que llamo poder colectivo, que es básicamente cuando sí se ponen de acuerdo para trabajar para intereses comunes, definidos como comunes. Oasis en cambio climático es un buen ejemplo. Tiene apoyo de fuera, pero es una iniciativa liderada por estados pequeños sobre todo. Y vemos mucha creatividad diplomática que surge dentro de esa organización o ese grupo, ¿no? Y tiene que ver con estados pequeños identificando intereses comunes entre ellos y buscando estrategias donde comparten recursos para adelantar una estrategia diplomática. Es un ejemplo. Y final, en términos de cómo se puede estudiar a lo grande, no lo he hecho, pero sí es algo que me interesa y hay algunos trabajos que lo están haciendo. Es hacer básicamente un análisis de redes. Y ese análisis de redes me parece un camino muy atractivo para intentar pasar desde mirar relaciones bilaterales, trilaterales, que es en general lo que estoy haciendo de forma cualitativa en el libro, y intentar entender esas posiciones a nivel más global, ¿no? Y allí sí se puede mirar de forma más sofisticada lo que significa ser la parte pequeña de una relación asimétrica. Y se puede mirar la posición que ocupan los estados. Así que sí hay algunos trabajos que han usado esa metodología de análisis de redes, mirando si puede ser comercio, relaciones diplomáticas, para sus datos, para ver cuáles son las conexiones, básicamente, intensidad de conexiones, etc. Y yo creo que puede ser muy útil para describir básicamente el panorama de relaciones asimétricas que existen. Así que no es algo que yo he hecho, pero sí que están saliendo unos trabajos muy interesantes que usan esa metodología. Muchas gracias. Vamos por la segunda ronda. Muchas gracias. Vale, pues quizá la intención del comentario es doble. Por un lado, agradezco mucho que nos comparte esta propuesta. Me parece que es algo digno de ver el hecho de contrastar diferentes perspectivas teóricas. Pero por otro lado, me parece que esto mismo nos debe llevar a preguntarnos si es que en realidad podemos desembarazarnos del concepto de poder en el estudio de las relaciones internacionales. Es decir, ciertamente la teoría realista permanece observando a estos grandes poderes, ¿no? Porque a pesar de que quizá en algunas esferas los estados pequeños pueden tomar iniciativas, en el momento de la alta política, pues hay otros factores reales de poder que condicionan los resultados, ¿no? Entonces me surge esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿hasta qué punto podemos replantearnos el hecho de prescindir de esa idea? E incluso la idea de influencia misma nos lleva a pensar en poder, ¿no? En un tipo de poder, la influencia. Ciertamente que los estados pueden tener diferentes objetivos en el corto plazo, ¿no? Pero al ver casos como el de las Maldivas, casos como el quizá de Estonia, y que ahora, visto en la perspectiva actual del conflicto en Ucrania, pues seguimos viendo que incluso estos estados que relacionalmente pueden ser pequeños,
siguen teniendo objetivos elementales como sobrevivir, como mantenerse. Entonces, queda, yo creo, todavía un poco esta pregunta de ver hasta qué punto estos países pueden entenderse a partir de acciones que pueden emprender desde ellos mismos, pero en ocasiones se necesita ya sea de instituciones que medien en el conflicto, instituciones que muchas veces se pueden ver claramente efectivas cuando los estados pequeños deben litigar en cuestiones, por ejemplo, de comercio frente a las grandes potencias. Se me viene mucho a la mente un artículo del embajador de Costa Rica, Ronald Saborío, en torno a la crisis del banano, en la cual Costa Rica le hace, junto con otros países, frente a países europeos en torno a la venta de banano, ¿no? Y utiliza una institución internacional como lo es la Organización Mundial del Comercio. Entonces, ciertamente, pues se ven acciones por parte de los países pequeños, pero creo que aún no podemos perder de vista que en buena medida estas instituciones han sido sufragadas o instauradas con apoyo de las grandes potencias. Es decir, el hecho de que Estonia encuentre cierto éxito apelando a su anexión hacia la OTAN, pues creo que sigue llevándonos a ver que eso cambia el equilibrio de poder en cierta característica, al menos para lo que para Estonia puede significar. Es decir, ciertamente la OTAN no se vuelve más poderosa porque Estonia entre, pero Estonia, por entrar a la OTAN, sí cambia el poder que la respalda, ¿no? Entonces, creo que ese hecho de ver el papel que desempeñan o pueden desempeñar las instituciones y las grandes potencias que están dentro de esas instituciones, por medio de las cuales en ocasiones pueden los estados pequeños, pues no me gustaría usar la expresión, pero aumentar su poder. Creo que aún es algo que queda pendiente, ¿no? Entonces, ciertamente creo que es muy bueno que en ocasiones sigamos viendo otras perspectivas desde las cuales podemos enfocar la realidad, porque al final de cuentas la realidad no es realista, no es liberal, no es idealista, pero creo que al final queda todavía un poco esta persistencia de hasta qué punto podemos prescindir o apartar un poco el concepto de la política del poder. Muchas gracias. Profesor. Sí, muchas gracias. Felicitar a Tom por esa interesante presentación, felicitarlo también por su libro. Vamos a leerlo con mucho interés y se me hace muy interesante pues esta propuesta que haces resaltando el rol de los pequeños estados, ¿no? Y considero, y bueno, por ahí va mi primera pregunta, como que es una crítica al enfoque realista, estatocéntrico, y si se enfoca más en el paradigma, por decirlo así, del liberalismo, ¿no? Más, cuando se habla de asimetría, mucho la interdependencia compleja, ¿no? De que si bien hay una relación entre un estado pequeño y uno más grande, uno más una potencia, ¿no? Como Estados Unidos, como China, no necesariamente hay una relación ahí de dominio, ¿no? Sino que hay una interdependencia compleja en esa teoría. Sin embargo, bueno, pues aquí lo planteas también, digamos, en términos de influencia y en términos de poder, pero al final del día, pues sí considero es una crítica al enfoque estatocéntrico. No todos los estados son iguales, para empezar, aunque el realismo no lo ve así, ¿sí? No lo ve así. Entonces, el rol del poder militar, por ejemplo, ¿no? El rol entonces es interesante ver esto. Yo, dentro de este enfoque, donde ubicas el rol de otros actores no estatales, que también definen el rumbo o el curso de los eventos, ¿no? En las relaciones internacionales, y ese sería otro cuestionamiento. Y dentro de esto, ¿cómo nos sirve para analizar, por ejemplo, las relaciones entre países de América Latina con Estados Unidos? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Juan.
Muchas gracias, profesor. Yo le quería preguntar, ¿cómo le hizo para hacer todo este código de colores y de variables? ¿Lo pensó primero y después se puso a ver si encajaba con los casos, o agarró un montón de casos, los estudió y después hizo su código? Nada más eso. Muchas gracias. Una última, tal vez. Cintia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Y la primera es, bueno, pues nos mencionó que la influencia depende mucho de la relación, de las relaciones de los estados, ¿no? Y del contexto. Cintia, perdón, acerca más, Ay, por favor. a ver, ¿se escucha mejor? Ya, perdón. Bueno, tengo dos preguntas, y la primera, pues usted mencionó que la influencia es, además de relacional, que depende del contexto, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es si el Estado debe buscar activamente influir, o sea, si debe ser una intención como pronunciada y precisada, o si es algo como oportunista, ¿no? O sea, porque me llama mucho el caso de Ruanda, ¿no? Que mencionó, que es más que nada, no sé, el caso, por ejemplo, de la culpa que sienten el resto de estados hacia este caso. Y mi segunda pregunta es si, o sea, qué tan importante es la inmersión de los estados pequeños en el entramado institucional. O sea, si eso les da cierta ventaja, ¿no? Y pues nada, o sea, es más que nada como cuestionar esta parte de pues, la igualdad de los estados en organismos internacionales, en organizaciones, en Naciones Unidas y eso. Gracias. Muchas gracias, adelante. Gracias. Voy a empezar con esa cuestión esa pregunta de instituciones, porque también formaba parte de las primeras preguntas o el primer comentario. La relación de estados pequeños con las instituciones es muy interesante, porque yo estoy de acuerdo que las instituciones, de alguna forma, muchas veces, son una representación del poder especialmente en su momento de creación, pero no puramente. No puramente. Para dar un caso que he trabajado fuera del libro, cuando en la creación, la evolución de la Unión Panamericana, eso muchas veces se entiende como definido puramente por intereses estadounidenses. Pero si lo miras muy de cerca, Estados Unidos nunca intentó diseñar una institución que parecía a lo que salió como a la Unión Panamericana. Intentó abrir un pequeño oficina comercial que iba a publicar estadísticas sobre aduanas y comercio. Y iba desarrollando a lo largo de unas negociaciones muy influidas por las posiciones de estados latinoamericanas, porque la institución no podía existir sin su participación, ¿no? Y en unos momentos negaban participar, incluso decían que iban a salir de la institución mientras estaban en ese proceso de formación. O sea que si la Unión Panamericana no existiría sin el impulso estadounidense, está ubicado en Washington, pagado más o menos por Estados Unidos. Su sede, el gran edificio de la Unión Panamericana, fue de hecho pagado por Andrew Carnegie con un donativo de $1 millón en 1910, ¿no? Pero no había seguido ese proceso de diseño institucional sin la participación, negociación e intentos de influir de estados de América Latina. Así que eso fue una relación muy asimétrica, pero también un intento de influir en cómo era la institución. Pero en términos más generales, las instituciones de los estados pequeños me parecen fascinantes, porque a pesar de ser patrocinadas muchas veces por grandes potencias, formadas por grandes potencias, a los estados pequeños les encantan las instituciones internacionales en general. Buscan participación. De hecho, es complicado a veces para ellos participar porque hay tantas instituciones y no tienen diplomáticos suficientes para mandar a todas las reuniones, pero no es por falta de voluntad normalmente, ¿no? Y ven en las instituciones
un mecanismo donde pueden tener voz muchas veces, quizás no influencia, pero voz con los grandes, donde pueden coordinar acciones unos con otros y donde por lo menos pueden tener un intercambio con potencias grandes que jamás tendrían ni una reunión bilateral con ellos, ¿no? Así que puede dar esas ventajas a estados pequeños. Eso no significa que son controlados por los estados pequeños solo porque hay más estados pequeños, incluso como en la Asamblea General, donde es un estado un voto, que es el arreglo más beneficioso para los estados pequeños, ¿no? Importa mucho cómo son las reglas de las instituciones de votación, etc., ¿no? La votación dentro del Fondo Monetario Internacional es mucho menos favorable a los estados pequeños que la ONU, por ejemplo. Son los dos lados más opuestos, quizás. Así que no es decir que desaparece el poder, para volver a ese comentario. No quiero quitar el poder del entendimiento de relaciones internacionales. Para mí, hablar de asimetría es hablar del poder, ¿no? Si estamos hablando de asimetría, pues no es esconder la importancia del poder. Y mirando quizás esos objetivos fundamentales de sobrevivencia, por ejemplo, como mencionó, pues sí, obviamente los estados tienen que sobrevivir. La cuestión es qué prioridad tienen en algún momento concreto, ¿no? Y hay un trabajo muy interesante de Jason Sharman que mira los microestados enanos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de ejercicio. Algunos sufrieron invasiones en el pasado, pero en su práctica diaria no hay ninguna preocupación por la sobrevivencia como tal, ¿no? Y si hay preocupaciones de sobrevivencia, tienen más que ver ya con cambio climático. Volviendo a la pregunta anterior, yo creo que es una pregunta abierta. ¿Cuánto cambia eso con un incremento de rivalidad entre Estados Unidos, Europa, China y Rusia, ¿no? Según dónde está ubicado el estado pequeño, creo que es la respuesta, ¿no? A unos van a enfrentar riesgos muchos más grandes que otros. Espero que he contestado más o menos a las preguntas. Las preguntas del profesor Cepeda, excelentes también. Todas las preguntas buenísimas, gracias. Pues, ¿por qué enfocar en el realismo? Sí, pues es un conveniente punto de partida teórica para enmarcar el estudio, sin duda. Es una respuesta instrumental. Pero hay otro motivo que es difícil subestimar la influencia que ha tenido el realismo en el propio estudio de los estados pequeños. Los estudios clásicos es que salen de bases muy realistas. Para mí uno de los estudios más interesantes, ya clásico, es un libro de Michael Handel que se llama Weak States in the International System, creo, algo así. Pero es puramente realista, ¿no? Realismo clásico, un poco de Waltz, ¿no? Pero por ese motivo también, porque sí que ha sido muy influyente. Pero mi perspectiva no sale del realismo, ¿no? Lo estoy respondiendo, pero al principio yo saldría mucho más de algo más cerca, interdependencia originalmente, pero con mucho rasgo constructivista. Pero diría que cuando estamos pensando en interdependencia, de hecho, Joseph Nye es mi gran supervisor, o sea, el supervisor de mi supervisor doctoral, así que eso es mis raíces teóricas, de cierto sentido. Cuando miramos el libro clásico de Cohen y Nye, por supuesto, llama Poder y Interdependencia, ¿no? Así que no lo están dejando de lado. Yo creo que, de hecho, su forma de mirar sensibilidad y vulnerabilidad de los estados
es muy útil, es una forma muy útil de pensar relaciones asimétricas. Y ellas al final están mirando relaciones también muchas veces muy, muy asimétricas, ¿no? Así que no les quiero rechazar completamente. De hecho, uno de los artículos clásicos muy interesantes, menos citado, es por Cohen, que se llama La gran influencia de los aliados pequeños. Pero después, antes, Cohen escribió otro artículo que es muy sistémico, mira desde un nivel muy sistémico y define los estados pequeños como los estados que no tienen ningún efecto en el sistema internacional, ¿no? Eso es su definición básicamente de los estados pequeños. Y en los términos que él está definiendo el sistema internacional, pues sí, tiene sentido. Pero su otro trabajo muestra cómo pueden llegar a tener bastante influencia en la política, en los casos que mira, de Estados Unidos, en casos muy centrales de seguridad, bases, dónde están armas nucleares, ¿no? El posicionamiento de fuerzas armadas. ¿No? Que los estados pequeños sí pueden influir. Así que no lo quiero rechazar, de hecho quiero dialogar con ellos. En términos de relaciones con actores no estatales, probablemente soy culpable de un cierto nivel de estadocentrismo, aunque en el libro, a pesar de hablar de estados pequeños mucho, cuando estoy mirando los casos de estudio, estoy intentando mirar con más matices en sus gobiernos, sus líderes, tomadores de decisiones de política exterior, todavía actores relacionados del Estado, ¿no? Pero no el Estado como una caja negra. Pero una zona donde creo que sí hay una importancia muy interesante de las ONGs y actores no estatales es que han sido en algunos temas muy importantes en aportar recursos a los estados pequeños para también adelantar sus intereses compartidos. O sea, en el caso del cambio climático, hay ONGs que aportan recursos para ayudar a los negociadores de los estados pequeños. Para dar otro ejemplo, porque se he usado ya varias veces, hubo una negociación en la ONU sobre el tráfico de armas pequeños. Que al final firmaron casi todos los países el convenio, pero Estados Unidos no sorprenderá, lo quiso rechazar. En ese caso, los estados pequeños coordinaron entre sí para poder mandar representantes, delegados, al mayor número de reuniones, porque a unos es que no podían pagar las estancias de tener sus diplomáticos un mes en Nueva York negociando en la ONU en varias reuniones, así que lo dividieron entre ellos con especialidades y después ONGs que tenían un interés en bajar en tráfico de armas, a unos dentro de Estados Unidos, otros europeos, aportaban recursos a los negociadores para fortalecer sus posiciones en las negociaciones. Así que vemos varios casos de este estilo donde los actores estatales buscan relaciones, o los actores no estatales buscan relaciones donde pueden tener intereses compartidos o quieren adelantar propósitos parecidos, ¿no? Así que sí que hay algo de importancia. He hablado un poquito de la relación con América Latina, pero yo creo que para mí sí sigue siendo relevante porque estamos hablando todavía de relaciones asimétricas. De nuevo, es cuestión de contexto muchas veces. Uno de los primeros casos que estudié, que me di algunas de las ideas aquí, fue la negociación del Tratado de Panamá con el gobierno de Estados Unidos en los años, empezando en los 60 y a lo largo de los 70. Y las formas muchas veces muy creativas que buscaba Panamá ganar influencia con Estados Unidos, ¿no? Y muchos tenían que ver con buscar alianzas con otros países pequeños, a unos en América Latina más grandes que Panamá, pero también en otros sitios que querían buscar una forma de relacionarse con Estados Unidos. Así que espero que sí tiene relevancia.
¿Cómo pensé la teoría? Pues eso tiene un poco que ver, que había estudiado algunos casos, sobre todo de relaciones entre americanas, y de ahí me surgían las ideas. Pero si estamos hablando de la teoría, las 3 dimensiones, y comparado con los casos de estudio que están en el libro, es una teoría no puramente, pero bastante deductiva. O sea que sí que empezó intentando identificar esas condiciones sin mirar los casos que aparecen en el libro. Aquí mi gran autocrítica va a ser que los casos no compaginan perfectamente como una forma de intentar falsificar la teoría. Al final no fue tanto mi objetivo, pero yo creo que para hacerlo un estudio quizás más riguroso, uno podría intentar aplicarlo a casos así. Obviamente cuando uno escribe un libro, pues uno espera que otras personas quizás lo intentarán falsificar, ¿no? O buscar casos donde ayuda o casos donde no ayuda. Pero sí que lo empecé lo empecé primero de forma inductiva de primer libro sobre relaciones interamericanas. De ahí surgían ideas de lo que significa la asimetría. Miré la literatura sobre asimetría, especialmente de Brantley Womack, que me parece un libro muy interesante. Pero después sí que intenté ser más o menos deductivo, que normalmente yo soy medio historiador, así que ese libro fue un intento para hacer algo un poco diferente, más explícitamente teórico. Imagino que tenemos que ir cerrando, pero las últimas 2 preguntas, bueno, instituciones espero que he contestado más o menos, pero en términos de que sí tienen que tener intención para tener influencia, en mi perspectiva en ese libro sí. No hay que tener intención para tener impacto necesariamente. O sea, puedes impactar algo por error, sin intención o en contra de la intención. Pero lo que estoy intentando aquí sí es identificar intenciones de los líderes de los estados pequeños y usarlo como una forma empírica de mirar sus estrategias, sus intentos de conseguir a un cambio para ellos favorable. Así que en ese sentido sí que estoy pidiendo intencionalidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tom, y muchísimas gracias a todas y todos ustedes que estuvieron aquí esta tarde y a pues nuestra audiencia en línea también. Esperemos volver a reunirnos muy pronto y mientras tanto pues les deseamos una linda tarde. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.